Hola, el día de hoy vamos a continuar con el tema de los errores. Habíamos visto que eran los errores aleatorios y que eran los errores sistemáticos y cómo estos dos componentes contribuían al error total de medida. Recordemos que el error sistemático es aquel que permanece constante o varía de manera predecible. Este no va a depender del número de observaciones. Generalmente vamos a intentar disminuir lo más que se pueda el error sistemático a la hora de realizar mediciones. Sin embargo, el error aleatorio no se puede quitar del todo. Todas las mediciones van a tener asociadas un error aleatorio, el cual es eh, o varía de manera impredecible. Este además, si yo aumento el número de observaciones, es decir, el número, por ejemplo, de réplicas que analizo, puedo disminuirlo, pero nunca lo voy a poder quitar totalmente. En este capítulo nos vamos a enfocar precisamente en hablar de los errores aleatorios y cómo estos se comportan a la hora de tomar mediciones. Por ejemplo, los errores aleatorios van a provocar que los resultados individuales sean distintos unos de otros, pero que se distribuyan. Por ejemplo, si yo tengo una media, que los errores aleatorios van a producir que los datos se vayan distribuyendo de forma, como su nombre lo dice, aleatoria, tanto en dirección positiva y negativa con respecto al valor central o el valor medio. Es importante recordar que en cualquier estudio científico, ya sea una investigación o en cualquier análisis de rutina que hagamos, toda la información que inferimos de la población va a estar basada en las observaciones que realicemos sobre un subconjunto o una muestra. Es decir, si yo analizara el agua de un pozo para conocer su calidad, yo no voy a analizar toda el agua del pozo, no puedo cuantificar cada gota de ese pozo, sino que lo que hago es que tomo una muestra y a partir de esa muestra infiero cierta información de toda la población. Recordemos entonces cuál es la diferencia entre población y muestra. La población es la colección de todas las mediciones de interés para el experimentador o el analista, mientras que la muestra va a ser ese subconjunto de mediciones que son seleccionadas a partir de la población. Por esto, de aquí vienen varios términos que debemos separar. Existe tanto una media de toda la población, ¿verdad? Que se conoce como mu, y existe una media muestral, que es lo que generalmente conocemos como X con esta barra eh, encima. ¿Ok? Asociado entonces, cada una de estas medidas van a tener asociadas una desviación estándar. La desviación estándar se utiliza como una medida de dispersión de los datos y acordémonos que esas medidas de dispersión lo que me indican es qué tan precisos van a ser esos datos, es decir, qué tanta cercanía hay entre los datos que yo tomo, qué tanta cercanía hay entre ellos. Por eso hay una diferencia. Yo puedo tener una desviación estándar de toda la población y puedo tener una desviación estándar de la muestra que se conoce como S, mientras que la de la población es lo que se conoce como sigma. Vean que la diferencia es que ambas son la sumatoria de los desvíos, ¿verdad? El dato X con respecto, por ejemplo, a la media poblacional o el dato X con respecto a la media muestral y lo que cambia es el denominador. Aquí yo divido entre n, que es el número total de mediciones, mientras que en la desviación estándar de la muestra yo voy a dividir entre n menos 1. Este desvío también se puede conocer como D, por si lo encuentran así en el libro de texto. Y esto en raíz. Así es como se calcula la desviación estándar. Es importante entender que el efecto que yo tengo de esos errores aleatorios que son impredecibles hace que al yo hacer varias repeticiones de un análisis,
los resultados que voy a obtener, los datos que voy a obtener para cada uno de esos análisis se distribuyan homogéneamente a ambos lados de una curva. Y esa curva es lo que se conoce como curva gaussiana o curva normal de error. Si ustedes ven, esta curva que está acá es lo que se conoce como la curva normal o curva de Gauss, que tiene ciertas características que ya vamos a ver. Todo nuestro tratamiento estadístico de los datos que vayamos a hacer durante este curso se basa en el supuesto de que estos errores aleatorios de los resultados siguen esta distribución gaussiana o normal. Y esto es importante porque también hay otras formas en las que se pueden compartir los datos, pero nosotros para este curso vamos a basarnos en este supuesto y toda la estadística que usemos está basada en la distribución normal. Algunas características de esta distribución normal es que podemos ver que la media de los resultados cae en el punto central, donde además es la máxima frecuencia. El eje Y de la curva de Gauss va a ser la frecuencia o qué tanto se repiten los datos. Otra característica es que hay una distribución simétrica, es decir, yo tengo tanto datos acá y acá, y esa distribución de esos desvíos, tanto positivos como negativos, con respecto al valor central, va a ser simétrica. Además, podemos ver en esta curva que entre mayor es la desviación, que es el eje X, entre mayor es la desviación con respecto al valor central, vamos a ver que los datos van a ser menos frecuentes. Es decir, conforme yo me acerco más al valor central, encuentro más datos aquí que acá. Veamos un ejemplo para entender esto mejor. Imaginemos que tomamos datos con una pipeta de 10 mililitros y medimos cuánto vertimos con esa pipeta. Obtenemos todos estos resultados que se presentan en el cuadro. Vean que las variaciones, pues obviamente van a ser mínimas, pero sí existen variaciones que precisamente son provocadas por esos errores aleatorios que yo no puedo quitar de las mediciones. La media, si yo la calculo a partir de todos estos datos, va a ser 9,982. Imaginémonos que esos datos los distribuimos en rangos. Entonces comenzamos a hacer rangos en los que separamos los datos. Y vamos a ir viendo. Entonces, 3 de los datos de la tabla anterior caen en el rango entre 9,969 y 9,71. Y así sucesivamente. Esos 3 datos corresponden a un 6% de todas las mediciones. Vean que todos los rangos hasta llegar a este valor, que fue los últimos que obtuvimos, aquí tenemos, por ejemplo, un dato nada más. Sin embargo, vean que en los valores del medio, entre 9,981 y 9,983, tenemos 13 datos que cayeron en ese rango. Recordémonos que la media era 9,982. Si nosotros graficáramos esos datos, vean que obtendríamos esto que está acá. Este gráfico de barras corresponde cada barra a un rango de los que teníamos en el cuadro anterior. Este gráfico de barras que muestra la distribución de las frecuencias es lo que se conoce como el histograma. Y si dibujamos esta curva, podemos ver que estos datos siguen lo que se conocería como el comportamiento normal, es decir, esto es una curva gaussiana. Y vean que nuestra media va a estar comprendida en esta barra central, que además es la que presentó mayor cantidad de datos, es decir, una mayor frecuencia. Ahora, ¿qué podemos inferir de esta curva normal de Gauss? Bueno, recordémonos que en el eje X yo tengo las desviaciones y en el eje Y yo voy a tener las frecuencias. Si observamos esto, estos desvíos, vean que la mayoría de los datos se van a comportar de la siguiente forma. El 68% de esos datos se encuentra dentro de una desviación estándar.
negativa y positiva, ¿verdad? Todos los datos se encuentran, todos estos, el 68% de los datos se encuentran en esa desviación, en una desviación, o sea, un sigma. Mientras que el 95% de los datos se encuentran entre 2 sigma. Y el 99,7% de los datos se encuentran entre 3 sigma. Es decir, la mayoría de los datos se encuentran en 3 desviaciones estándar. Eso es un comportamiento y características específicas de las poblaciones que siguen una distribución normal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, dependiendo del tratamiento de los datos y cómo yo conozca cómo se comportan, esto nos va a permitir utilizar este tipo de estadística para reportar nuestros resultados de forma confiable a la hora de realizar cualquier análisis. Los cálculos asociados a esto los vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Recordémonos que estos errores aleatorios lo que nos van a afectar es la precisión de nuestros datos. Y cómo determinar esa precisión, cómo saber si algo es preciso o no, ¿verdad? Si algún análisis que yo estoy haciendo, los datos que estoy reportando son precisos, pues esos cálculos los vamos a hacer en las siguientes secciones. Muchas gracias.